Programa de inducción. Bienvenida. Política de seguridad. Inducción. Retroalimentación. Cierre de inducción. Requisito de acceso a nuevos trabajadores. Alta del Seguro Social, en caso de ser nuevo ingreso, o comprobante de pago y SUA, donde se observe el nombre de los trabajadores. Identificación oficial, INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional. La seguridad y la salud constituyen una responsabilidad conjunta del empleador y los asociados. La seguridad siempre tiene prioridad frente a la producción y sigue nuestro lema: ¿trabajamos con seguridad o no trabajamos? Todos los trabajadores deben tener seguro por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. Pero, ¿por qué es importante contar con seguro social desde inicio de actividades? En los trabajos de construcción se realizan diferentes actividades, estas crean riesgos, tanto para los que la realizan, como para los demás. Estos son algunos ejemplos de los riesgos actuales en obra. Ser arrollado por maquinaria. Aplastamiento de extremidades. Pincharse con varillas expuestas. Tropiezos con estacas de trazo topográfico. Alcance con retroexcavadora. Equipo de protección personal. Básico. Específico. Básico. Es el equipo de protección que debemos utilizar todos los que ingresamos al centro de trabajo. Supervisión. Trabajadores de obra. Visitas. Proveedores. Ejemplo de equipo de protección personal básico: casco, lentes, chaleco, ropa manga larga, zapato de seguridad. Equipo de protección personal específico. Equipo de protección personal básico, complementado con equipo especial, que se requiere para salvaguardar la integridad del trabajador, protegiéndolo de todos los riesgos asociados a algunas actividades como trabajo en alturas, ruido, exposición a gases, manipulación de sustancias químicas, entre otras. Ejemplo: equipos de protección personal básico, más específico. Si ya lo tiene, úselo. Permisos de trabajo y análisis de riesgo por actividad. Un permiso de trabajo se autoriza tomando en cuenta los siguientes factores: actividad, riesgo y peligro. Medida de prevención. Debemos saber qué actividad se va a realizar, cuándo, dónde, con qué y qué hay en el entorno. Deben ser realizados en conjunto. Responsable de construcción, supervisor de seguridad y personal que realizará los trabajos. ¿Qué es un riesgo de trabajo? La Ley Federal del Trabajo en el artículo 473 define riesgo de trabajo como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. ¿Qué es peligro en un centro de trabajo? Es toda situación, acto o elemento que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus actividades laborales. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Peligro es aquello que puede causar un daño y riesgo es lo que puede ocurrir durante la interacción o exposición al peligro. Ejemplos de peligro y riesgo. El peligro es una fuente, una situación o un acto que pueden ocasionar un potencial daño, mientras que el riesgo es la probabilidad de que un hecho peligroso concreto ocurra y a la gravedad de sus consecuencias. Acto inseguro, condición insegura. ¿Qué es un acto inseguro? Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. Estos son algunos ejemplos en los que el trabajador toma decisiones equivocadas que lo ponen en situaciones de riesgo. No protegerse del ruido. Operar maquinaria sin conocimiento. No protegerse del polvos y químicos. Distracciones, uso de teléfono y no estar atento a su trabajo. Mala postura.
Entrar en áreas restringidas sin permiso. Entre otros. ¿Qué es una condición insegura? Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente. Y que, bajo determinadas condiciones puede generar un incidente. Estos son algunos ejemplos de condiciones inseguras. Las áreas de trabajo, maquinaria en mal estado, excavaciones abiertas, sobrecarga de equipo, andamios en mal estado, entre otros. Orden y limpieza. El orden y la limpieza en el trabajo industrial se refiere a un conjunto de acciones y medidas que se toman para mantener los espacios de trabajo limpios, organizados y seguros. Esto incluye la limpieza de maquinarias, herramientas y equipos, así como la eliminación de residuos y desechos en los lugares de trabajo. El método de las 5S es una técnica de gestión que se basa en 5 principios para lograr lugares de trabajo mejor organizados, más limpios, más ordenados. El nombre de la metodología de las 5S proviene de los términos en japonés de los 5 elementos básicos: seiri, selección; seiton, sistematización; seiso, limpieza; seiketsu, normalización; y shitsuke, autodisciplina. Cada contratista es responsable de mantener el orden y limpieza en sus áreas de trabajo, almacenes y oficinas. Si no cumple, puede ser acreedor a sanciones y paro de actividades. Deja la basura en su lugar. Trabajos en alturas. ¿Se considera trabajo en alturas a? Las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 metros sobre el nivel de referencia. El arnés de seguridad es parte de los elementos de protección personal en trabajos de altura, debe ser utilizado obligatoriamente para evitar graves accidentes. Los arneses de seguridad cuentan con un sistema anticaídas, constituido por un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a detener las caídas. Está diseñado para repartir la fuerza de choque. Este tipo de arnés debe llevar sin falta un punto de anclaje, cabos o líneas de vida, dispositivos de desaceleración o de amortiguación de caída. Los elementos de protección personal en altura son parte de un equipo de posicionamiento y detención de caída. Tipos de arneses: anticaídas o restrictivos. Posicionamiento. Rescate y trabajos en espacios confinados. Suspensión para trabajos verticales. Para que un arnés funcione, debe cumplir con la altura mínima requerida como lo establece la norma OSHA. Debe estar por lo menos a 6.2 metros de distancia libre al piso. Debe estar conectado a un punto de anclaje que soporte una fuerza de caída de por lo menos 5.000 libras. Trabajo sobre andamios. Un andamio es cualquier plataforma, con sus elementos de estructura, soporte y anclaje, elevada en forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en altura. Andamio tipo torre o estructura. Este tipo de andamio es el más utilizado en obras de construcción, requiere ser armado por personal capacitado y se debe armar de acuerdo a especificaciones de fabricante. Asegúrese de colocarle todas sus piezas, esto dará mayor firmeza al andamio. Tarjetas de identificación en andamios. Si el andamio tiene una tarjeta de identificación color rojo, significa que el andamio está incompleto, está siendo desarmado o es peligroso para su uso. La tarjeta de color verde nos indica que el andamio fue inspeccionado y es seguro de usar. Además de los colores, las tarjetas deben contener la fecha de inspección, nombre, puesto y firma de quien lo revisó. Plataformas de elevación. Algunas son propulsadas por motores a gasolina o diésel y otras funcionan con motores eléctricos. Estos equipos deben ser operados por personal capacitado y se debe inspeccionar su funcionamiento de forma diaria, antes de iniciar actividades. Se debe llevar registro de inspección diaria. Datos técnicos, niveles de aceite y combustible, ausencia de fugas, correcto encendido, dispositivos de seguridad, entre otros puntos a inspeccionar. Escaleras. Las escaleras de mano deberán ser revisadas antes de cada uso.
Aquellas que tengan defectos que puedan afectar su uso seguro, deberán ser retiradas del servicio inmediatamente y marcarse con la leyenda peligrosa. No utilizar. Las escaleras de mano deberán ser almacenadas en lugares donde no estén expuestas a elementos de intemperie que puedan dañarlas, como sol y lluvia. Permanecer libres de grasa o aceite en sus peldaños. Estar pintadas con material transparente que no pueda ocultar los defectos. Al colocarlas, cumplir con la relación 1:4. Extenderse por lo menos 90 centímetros sobre superficie a la que se accede. Tener bases antiderrapante. Ejemplos de escaleras utilizadas en obras de construcción. Seguridad en excavaciones. Al realizar trabajos en excavaciones, nos encontramos con algunos riesgos. Estos son los más comunes. Caída. Caída de objetos. Descarga eléctrica. Derrumbes. Realizar acceso y salida segura. Colocar barandales de 90 centímetros. A profundidad igual a 1.5 metros, apuntalar o escalonar. Profundidad de 2 metros o más, colocar barandal. Revisar que no exista cableado eléctrico. No estar dentro, mientras maquinaria excava. Material de excavación, debe estar a 2 metros o más del borde de la misma. Delimitar excavación. Entre otras a verificar, antes de inicio de actividades. Señales de seguridad. La norma, NOM 026 STPS 2008, es una norma que establece las medidas de seguridad e higiene en el uso de colores y señales de seguridad, así como la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías en los centros de trabajo. Conjunto de elementos visuales, colocados de tal manera que sirven para informar o advertir de la existencia de un riesgo o peligro, qué hacer para evitarlo, la localización de salidas y elementos de protección, para indicar la obligación de seguir una determinada conducta, etc. Hay 4 tipos de señales que podemos encontrar en el centro de trabajo. Cada una de ellas nos indica lo siguiente. Prohibición. Prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo. Obligación. Descripción de una acción obligatoria. Precaución. Advierte de un peligro. Información. Proporciona información para casos de emergencia. Colores en señales de seguridad. Las señales que se encuentran en los centros de trabajo, además de darnos indicaciones diferentes, tienen colores diferentes, cada color nos indica lo siguiente. Rojo. Paro, prohibición, equipos de combate a incendios. Amarillo, advertencia de peligro. Verde, condición segura. Azul, obligación. Maquinaria y equipos. Los responsables de las obras de construcción deberán contar con un listado actualizado de la maquinaria y equipo utilizados, que al menos indique para cada uno de ellos el número económico o de identificación. Descripción de uso. Riesgos de operación y condiciones de seguridad. Zona de trabajo. Tipo de combustible. Se deberá registrar en formato checklist de forma diaria. Atención a emergencias. Se entiende por emergencia, a, un suceso o situación que se presenta de improviso y requiere de una atención inmediata. Nuestro plan de respuesta a emergencias contempla las siguientes situaciones que pudieran presentarse. Incendio. Sismos o temblores. Accidentes de trabajo. Delincuencia y factores psicosociales. Condiciones de prevención y protección contra incendios. Los extintores de polvo químico seco son los más utilizados en construcción. Estos deberán contar además con el collarín que establece la NOM 154 SCFI 2005 o las que la sustituyan. Existen diferentes tipos de extintores. Portátil. Móvil. Fijo. Que se encuentren señalizados. Que cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar. Que la aguja del manómetro indique la presión en la zona verde, operable. Que no existan daños físicos evidentes. Contar con instrucciones de seguridad aplicables. Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores.
que se encuentren en la ubicación asignada en el plano. Su ubicación sea en lugares visibles, de fácil acceso. Existen diferentes tipos de extintores, porque existen diferentes tipos de fuegos. Pero, ¿qué es fuego? Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. A. Fuego clase A, material combustible sólido, orgánica. B. Fuego clase B, líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables. C. Fuego clase C, aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas. D. Fuego clase D, es aquel en el que intervienen metales combustibles. E. Fuego clase K, es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina. Sismos o temblores. Sismos. Son las vibraciones de la Tierra ocasionadas por la propagación en el interior o en la superficie de esta, de varios tipos de ondas. Los choques de placas tectónicas en interior de la Tierra provocan temblores. ¿Qué hacer en caso de sismo o terremoto? Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas. Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer. En lo posible evitar el pánico y mantener la calma. No salir corriendo en zona de paso vehicular. No usar ascenso. La magnitud de los sismos se mide con la escala de Richter. En una escala del 0 al 9, donde 0 es menos potente y 9 es más potente. Primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional, con el fin de que no empeoren sus lesiones. ¿Qué es un botiquín de primeros auxilios y para qué sirve? Es un recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactoria a las víctimas de un accidente o enfermedad repentina, y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas. Un botiquín de primeros auxilios básico debe incluir lo que se muestra en el siguiente listado. ¿Qué es el RCP? La RCP combina respiración boca a boca y compresiones torácicas. La respiración boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona. Las compresiones torácicas mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se puedan restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. Aunque debe ser realizada por personal capacitado, es importante que todos conozcan los pasos básicos de la RCP en caso de una emergencia. Evaluar situación. Comprobar conciencia. Respiración. Llamar a emergencias. Colocar en posición adecuada. Compresiones torácicas. Ventilación boca a boca. Continuar ventilación y compresión. El reglamento de trabajo. Son normas obligatorias que deben ser cumplidas. Este se refiere a un acuerdo bilateral, dentro del cual los trabajadores y los patrones deben cumplir ciertos estatutos al laborar en una empresa. Como en todo centro de trabajo hay reglas. No cumplirlas trae sus respectivas sanciones. Las sanciones van desde una amonestación escrita hasta la baja del personal de manera definitiva. Sanciones por incumplimiento. Primera llamada de atención, se sanciona con una amonestación escrita. Ejemplo. Un trabajador no usa su EPP. Mismo que le fue entregado anteriormente, asumiendo riesgos innecesarios. Segunda llamada de atención. El trabajador acumula 2 llamados de atención. Ejemplo. Tener una amonestación previa por incumplimiento a reglamento y de nuevo incumplir, por lo mismo o en otro incumplimiento. Tercer llamado de atención. Se sanciona con baja de obra a personal. Ejemplo. 2 amonestaciones previas, más una tercera. En esta situación se entiende que el trabajador no está capacitado para trabajar con seguridad. Baja de personal al primer incumplimiento. Cuarta llamada de atención. Se retira al personal por considerarse una persona propensa a ponerse en riesgo. Pero, ¿cuáles son algunas de las causas de baja directa de obra? Uso de alcohol y drogas en obra. Robo, ya sea a un compañero, empresa o al proyecto.
Hacer sus necesidades fuera del sanitario. Acoso sexual. Trabajar en altura sin arnés. Peleas, los involucrados se tendrán que retirar de obra. Insubordinación, negarse a seguir indicaciones y otros de acuerdo al reglamento de trabajo interno de obra. Cierre de inducción. El trabajar en un lugar con enfoque en la prevención en seguridad, resulta en ocasiones incómodo para las personas que están acostumbradas a trabajar sin ella. No le vea como el enemigo. Tómelo como esa guía, que le llevará a minimizar la posibilidad de accidentes. Recuerde que su familia y seres queridos le esperan con bien. La información aquí presentada no es limitativa. Si surgen dudas, puede preguntar. Si sus preguntas surgen después, por favor acérquese con confianza al equipo de seguridad en obra, con gusto le atenderemos.